Soy Nicolás Maquiavelo. He regresado desde la penumbra del pensamiento político, no para hablarte del Estado, de príncipes ni repúblicas, sino para mostrarte el campo más puro del poder, el deseo. No el deseo como lo entienden los poetas o los enamorados, el deseo como lo entienden los estrategas, el deseo como herramienta de manipulación, como fuerza primitiva que puede ser gobernada por quien entiende dónde colocar la presión. Cómo desaparecer a tiempo, cómo dejar que el silencio haga lo que las palabras jamás logran. Hoy no te hablaré de cómo enamorar a una mujer. Te hablaré de cómo ser inolvidable, de cómo penetrar en su mente sin tener que rozar su cuerpo, de cómo dejarla en un estado de ansiedad emocional que confunda su lógica y excite su instinto, porque el deseo no nace del amor, nace de lo que rompe su control. Nace del caos que entra en su rutina como una grieta silenciosa, y tú, si prestas atención, podrás ser esa grieta. ¿Sabes por qué la mayoría fracasa? Porque creen que el deseo femenino es lógico. Le dicen qué guapa eres, me encantas, estás preciosa, y ella responde con una sonrisa tibia y un adiós seco. ¿Por qué? Porque ninguna mujer desea lo que puede leer de inmediato, lo que no le presenta un reto, lo que no la obliga a cuestionarse, lo que no deja sombras. El deseo no se activa con palabras previsibles, se activa cuando el aire se vuelve tenso sin razón, cuando tu sola presencia la obliga a cambiar de postura, a dudar, a sentir sin entender. Yo no quiero que tú gustes, quiero que te conviertas en una anomalía emocional, una presencia que la persigue en la ducha, en la cama, en sus pensamientos más privados, una intrusión elegante. Una energía que no se puede bloquear porque ella misma empieza a invocarla sin querer. Y eso, mi querido aprendiz, no se logra con halagos, se logra con diseño. Cada técnica que te mostraré ha sido forjada en la observación del caos humano. Son armas, pero no de destrucción inmediata, sino de corrupción progresiva. Son gestos que parecen inofensivos, pero si los ejecutas bien, penetran capas profundas. El contacto visual sostenido sin sonrisa, el elogio ambiguo que se queda girando en su cabeza, el silencio que no responde cuando ella espera una frase. Esos momentos son microimplantes, y si tú aprendes a sembrarlos, no necesitarás rogar jamás. Ella se acercará sola, no por amor, por ansiedad no resuelta. ¿Sabes cuál es la verdadera victoria? No que una mujer te ame, sino que no pueda dejar de pensar en ti incluso si te odia. Y eso es lo que esta introducción va a preparar, tu transformación, de hombre que busca a hombre que proyecta, de esclavo del deseo a amo del deseo. Escúchame bien, esta no es una clase, es una iniciación. Aquí no te voy a decir haz esto y ella caerá. Aquí te enseñaré cómo hacer que caiga sola, sin saber por qué. Porque cuando tú eres el origen de su confusión, también te conviertes en la única solución. Y ahí es cuando ya no te desea, te necesita. La seducción que te voy a enseñar es distinta. No grita, no presume, no pide. Es silenciosa como el veneno, lenta como una obsesión, letal como una idea que no se puede arrancar. Y si logras dominar este arte, nunca más tendrás que mendigar atención, porque estarás jugando en un nivel donde el lenguaje no importa, donde la mirada, la pausa, la desaparición estratégica y la tensión valen más que 1000 cumplidos. Pero atención, esto no es un juego limpio, y no te haré sentir mejor persona. Esto es poder, y el poder siempre incomoda a los débiles. Si eres de los que necesita la validación femenina para existir, esto te destruirá. Pero si eres de los que busca comprender lo oculto, de los que prefiere dominar el deseo desde su raíz, entonces lo que vas a escuchar no solo cambiará cómo ves a las mujeres, cambiará cómo te ves a ti mismo. A partir de hoy, no hablarás para agradar, hablarás para implantar imágenes. No mirarás para robar atención, mirarás para colonizar mentes. No estarás con ella para gustarle, estarás ahí para que ella dude de sí misma cuando no estás. Esto no es conquista, es ocupación psicológica, y en un mundo lleno de hombres que suplican, tú serás el que deja el vacío exacto para que ella se enrede sola. Ahora respira, y grábate esto, una mujer no se obsesiona con quien le da todo, sino con quien le quita algo que no sabía que necesitaba. Ese será tu rol.
Ahora sí, sin más moralismos, sin máscaras, sin romanticismo, comenzamos. Primera técnica. El silencio corporal maquiavélico. No entres para agradar. No saludes. No sonrías. No expliques. Haz que tu entrada sea una fractura en el aire. Que la atmósfera se tense. Que algo invisible cambie. Tu sola presencia debe operar como una sombra que pesa, y ese peso se nota aunque no digas nada. Ella lo siente. No sabe por qué, pero algo en su instinto reacciona. No se trata de intimidar con rudeza, se trata de invadir el espacio con naturalidad peligrosa. Tu cuerpo no habla, pero domina. Tu mirada no suplica, pero escanea. Y tu respiración lenta es el metrónomo que marca el ritmo de su ansiedad. El deseo se activa cuando una mujer no puede leer tu intención. Y en ese silencio cargado, su mente empieza a trabajar por ti. Empieza a preguntarse, ¿quién es este hombre que no busca gustar? ¿Por qué no habla? ¿Qué es lo que está observando con tanta calma? Y así, sin tocarla, sin hablarle, ya estás adentro. El silencio corporal maquiavélico no es ausencia, es presencia pura. Presencia que incomoda y excita al mismo tiempo. Segunda técnica, la mirada que no busca aprobación. La mayoría de los hombres miran como niños que buscan ternura, pero tú no eres uno de ellos. Tú miras como un estratega que analiza el tablero, como un león que ya eligió a su presa, pero no se apura. Cuando la mires, hazlo sin necesidad, sin prisa, sin pestañear por inseguridad. Tu mirada debe tener el peso del que ya ganó, el que observa, no porque necesita, sino porque puede. Ella va a notar esa diferencia, porque una mirada sin hambre es peligrosa, no porque sea fría, sino porque no necesita permiso. Y ese tipo de mirada deja una huella ocular, una impresión que ella va a recordar, aunque cierre los ojos. Tercera técnica, el dominio del espacio sin invadir. No toques, no acoses, no avances con torpeza. Solo acércate lo suficiente para que su radar corporal se active. Sitúate a una distancia donde ella pueda olerte sin querer, donde su piel te perciba sin que haya contacto, donde su respiración cambie por instinto. El cuerpo humano tiene un sistema de alerta espacial, y cuando tú entras ahí con calma, con ritmo, sin decirle nada, ella siente que algo importante está ocurriendo. Y lo más potente de esta técnica es que no haces nada evidente. Solo estás, pero estás tan cerca que el deseo empieza a hervir, porque su cuerpo empieza a prepararse para lo que tal vez ocurra, y esa expectativa es la semilla del deseo más crudo. Cuarta técnica, el uso del tiempo lento. Tú no vives en la prisa de los demás. Tu ritmo es el del depredador que espera. No aceleras tu voz, no apuras tus movimientos, no respondes con urgencia, y en esa lentitud intencional, ella empieza a perder la noción del tiempo. Tú la desincronizas, porque mientras todos hablan rápido, ríen alto, tocan sin pensar, tú solo estás ahí, lento, calculado, como si el tiempo te obedeciera. Y eso es profundamente erótico, porque en la lentitud hay control, y en el control hay deseo. Quinta técnica, la pausa emocional. En medio de una conversación, cuando ella lanza una frase provocadora, tú no respondes. Haces una pausa de 4, 5, 6 segundos. Silencio tenso, contacto visual firme. Ella esperará una frase, una reacción. No se la das, solo la miras. Y en ese vacío, su mente empieza a dispararse. Dije algo mal, lo incomodé, ¿por qué no responde? Y mientras ella se consume en sus pensamientos, tú te conviertes en un acertijo. El deseo nace de la duda, y tú acabas de convertirte en su duda favorita. Sexta técnica, el susurro que nunca ocurre. No hables, acércate a su oído, como si fueras a decirle algo. Acércate lo suficiente para que sienta tu aliento, para que su piel se erice, para que contenga la respiración. Y entonces no digas nada, solo quédate ahí, que tu silencio vibre en su cuello, que tu ausencia de palabras se convierta en ruido en su mente. Ella esperaba una frase, tú le diste un vacío, y ese vacío será llenado por su fantasía. Séptima técnica, la respiración intencional. Cuando estés cerca, respira lento.
profundo, rítmico. No lo hagas como si fueras consciente. Hazlo como quien vive en calma, como quien domina su cuerpo. Y si logras que ella sincronice su respiración contigo, ya estás dentro. Porque su cuerpo ahora depende del tuyo, y eso sin que se dé cuenta, es un acto de sumisión primitiva. Octava técnica, el elogio con doble filo. No le digas que está linda. Dile que hay algo en su energía que desordena. Dile que su forma de quedarse en silencio dice más que sus palabras, que su presencia interrumpe el flujo de la sala. No estás elogiando su físico, estás reconociendo su impacto, pero con un tono ambiguo, un tono que no deja claro si es bueno o peligroso, y lo que no se entiende, se piensa, y lo que se piensa mucho, se desea. Novena técnica, la invasión visual desde el reflejo. No la mires de frente, mírala desde el reflejo de un espejo, desde una ventana, desde el brillo de la pantalla del celular. Que ella sienta que la observas sin pedir permiso, que su cuerpo reaccione a esa mirada que no tiene explicación lógica. Cuando una mujer se siente vista sin ser mirada directamente, entra en alerta, pero no huye, se queda, porque algo dentro de ella se siente desnudo, y eso excita más de lo que le gustaría admitir. Décima técnica, la voz sin intención romántica. Habla con voz grave, pero no para seducir. Hazlo mientras pides agua, mientras hablas de algo banal. La voz no debe parecer una herramienta, debe parecer tu esencia. Y si logras que ella se excite con cómo dices permiso, entonces ya no eres un hombre. Eres una frecuencia, un sonido que se le repite en la mente, una vibración que activa su cuerpo sin querer. Undécima técnica, el gesto insignificante cargado de intención. Ella está hablando, tú juegas con una copa, tocas un anillo, giras un bolígrafo entre los dedos. Parece casual, pero no lo es. Cada pequeño gesto debe estar cargado de una energía específica, tranquilidad tensa, esa calma que incomoda, esa forma de moverse lenta pero deliberada. Las mujeres no solo observan lo que dices, observan lo que haces cuando no estás hablando. Y si en esos momentos transmites seguridad extrema, su mente lo registra como poder. No dijiste nada, pero su cuerpo ya empezó a reaccionar. Duodécima técnica, el contacto visual mientras todos los demás hablan. Están en grupo, todos conversan, ríen, discuten. Tú no, tú solo la miras, no interrumpes, no aportas nada, solo la ves, con intensidad, con calma. Y eso la parte en dos, porque su mente está con los demás, pero su cuerpo ya está contigo. La atención total, en un mundo de dispersión, es adictiva, y si esa atención no pide nada, es aún más peligrosa. Decimotercera técnica, el gesto de ocupación simbólica. Toma su vaso y cámbialo de lugar. Desvía su silla medio centímetro. Toca su celular y colócalo boca abajo. No expliques, no pidas permiso, solo hazlo con calma. Estos gestos alteran su entorno. Le dicen, yo no me adapto, yo transformo. No es violencia, es invasión elegante, es dominio disfrazado de costumbre. Y eso genera una corriente subterránea de excitación, porque le estás diciendo que no estás ahí para observar el mundo, estás para modificarlo. Decimocuarta técnica, la inclinación leve del cuerpo. Cuando ella habla, inclínate apenas un poco. No exageres, no acerques tu rostro, solo cambia tu ángulo de atención. Este movimiento le comunica algo sin palabras. Estoy absorbiendo cada palabra. Estoy más cerca de lo que parece. Estoy atento y peligroso. Esa microinclinación transforma una conversación normal en una experiencia sensorial, porque de repente todo su cuerpo reacciona a un gesto que la mayoría nunca hace. Decimoquinta técnica, el manejo del silencio post-frase. Di algo breve, algo que impacte, y luego cállate. Deja que la frase flote en el aire, que madure, que se asiente en su mente, que haga eco. No te apures en seguir hablando. Deja el vacío. El silencio después de lo que dices es lo que determina cuánto se queda contigo. Porque las palabras son disparos, pero el silencio es la sangre que queda goteando. Decimosexta técnica, el uso del entorno como extensión de tu energía.
Estás en una habitación. Haz que todo en ti parezca diseñado para ese espacio. Tu postura, tu tono, tu forma de moverte. Ella no debe sentir que llegaste. Debe sentir que ya estabas ahí antes que ella. Este tipo de energía convierte un lugar común en tu reino temporal. Y ella lo siente, no como amenaza, como rendición, porque cuando un hombre domina el entorno sin decirlo, ella comienza a sentir que está dentro de su juego, aunque nadie le explicó las reglas. Cierre de sección. Estas primeras técnicas son invisibles, sutiles, parecen pequeñas, pero son devastadoras, porque operan en el plano donde el deseo nace, el inconsciente, la zona donde no hay filtros ni discursos, solo sensaciones. Si dominas el arte de estar sin pedir y de mirar sin temblar, ya estás dentro. Ella aún no lo sabe, pero tú ya la moviste, y apenas vamos en la superficie. En la próxima sección irás más profundo, romperás su lógica, doblegarás su ego, y convertirás la ambigüedad en una droga. Pero por ahora, deja que este silencio trabaje por ti. 17ª técnica, el elogio perversamente ambiguo. No digas qué sexy eres, eso lo dice cualquier mediocre. Tú, en cambio, sueltas frases con filo, frases que la hacen dudar si fue un halago o una provocación. Le dices, esa manera de quedarte callada me parece peligrosa. No estás hablando de su físico, estás hablando de su poder, pero no se lo das, lo tensionas. Fue sarcasmo, fue deseo, fue un reto, su mente se queda girando, porque tú no la elogias para darle placer, la elogias para activar su inseguridad elegante, y lo que no se resuelve se convierte en obsesión. 18ª técnica, la idealización inducida por abandono. Estás logrando conexión. Ella sonríe, se relaja, se entrega, y justo ahí te detienes, cortas, desapareces, no huyes, no castigas, solo rompes el flujo emocional sin explicación, y eso la rompe, porque el deseo no nace del acompañamiento continuo, nace del corte inesperado, del vacío repentino, de la pausa sin causa. Ahí, en esa ausencia breve, ella empieza a idealizarte, a llenarte de virtudes que no existen, a crear versiones de ti para compensar tu falta, y tú solo esperas, porque cuando vuelvas, su deseo ya te habrá imaginado 1000 veces. 19ª técnica, el elogio dirigido al inconsciente. La mayoría elogia lo que se ve. Tú elogias lo que ella no sabía que era visible. Le dices, tu forma de fruncir el ceño cuando no estás de acuerdo me parece adictiva. Oh, ese segundo de pausa, antes de que rías, es brutal. Ella no lo entiende, porque nadie lo había notado. Y ahí reside el truco. Le haces sentir que la observas más de lo que ella se observa a sí misma, y eso la desarma, porque su inconsciente ya no es privado, y tú no solo lo viste, lo deseaste. 20ª técnica, la frase que la saca del pedestal. No insultas, no ridiculizas, solo mencionas algo que la haga cuestionarse su superioridad. Le dices, se nota que estás acostumbrada a controlar todo, pero no sé si podrías con alguien que no se deja. La frase parece suave, pero la coloca en conflicto, porque tú no te estás arrodillando, te estás poniendo a su nivel y desafiándola. El ego femenino, cuando es tocado con elegancia, no se ofende, se activa y empieza a competir. Y si compite, ya te desea. 21ª técnica, el juego de la inversión. Ella dice algo para impresionarte, para recibir validación. Y tú, en lugar de elogiar, preguntas, ¿siempre necesitas que te reconozcan por eso? ¿O simplemente levantas una ceja y callas? Con eso no solo rompes el guión habitual, la haces dudar de sí misma, la empujas a reconsiderar lo que cree que es valioso en ella, y lo haces sin atacarla. Este tipo de espejo invertido descoloca su ego, la obliga a reajustarse, y mientras eso ocurre, ella ya no piensa en sí misma, piensa en ti. 22ª técnica, la atención inesperada. En medio de una conversación superficial, cuando nadie lo espera, suéltale algo crudo, algo real, algo que la desvista emocionalmente. Por ejemplo, tienes una forma de mirar cuando sientes que estás perdiendo control. Es sutil,
pero intensa. Te pasa seguido. Ella no sabrá cómo reaccionar, porque esa frase no pertenece a un juego romántico, pertenece a una autopsia emocional, y cuando alguien la desnuda de ese modo, ella deja de ser superior, se vuelve humana, vulnerable, y el deseo crece en el cruce entre debilidad y atracción. 23ª técnica. La no respuesta como arma. Ella te escribe algo largo, te confiesa algo, te lanza un anzuelo emocional, y tú no respondes inmediatamente. No la ignoras con hostilidad, simplemente no le das el premio instantáneo, y eso la rompe, porque está acostumbrada a ser respondida, a ser celebrada, a ser importante, pero tú la obligas a esperar, a cuestionarse, a reconstruir el momento en su cabeza, y en esa reconstrucción, ella empieza a invertir emocionalmente en ti, y cuando una mujer invierte emocionalmente, ya no puede escapar sin consecuencias. 24ª técnica, el elogio retirado. Un día le dices, eres distinta, hay algo en ti que no encaja con las demás. Ella sonríe, se siente especial. Días después, cuando vuelva a buscar ese brillo, tú simplemente dices, pensé que eras otra cosa, pero está bien. Ese retroceso, esa redefinición, la fractura internamente, porque le mostraste la cima y luego la bajaste, sin gritar, sin pelear. Y eso se convierte en desafío. Una mujer puede ignorar un insulto, pero jamás ignora la pérdida de estatus. 25ª técnica, el misterio como espejo de su inseguridad. Ella intenta saber más de ti, te hace preguntas, busca acceso, y tú solo devuelves una sonrisa leve o cambias de tema sin esfuerzo. Mientras más intenta descubrirte, menos sabe. Y cada intento fallido se convierte en espejo de su necesidad. Su ego sufre, su mente se revela, pero su cuerpo se empieza a excitar. Porque el misterio no es ausencia de información, es presencia encriptada, y tú eres un código que su ego no puede resolver. Y su deseo se alimenta de ese reto. 26ª técnica, la indiferencia estratégica ante su belleza. Ella entra, maquillada, vestida para arrasar, y tú no haces ningún comentario. No le dices estás guapa, ni me encanta tu vestido, solo la miras un segundo y cambias de tema. En su mundo, cada hombre reacciona, pero tú eres un silencio, y ese vacío la obliga a cuestionar su poder, su belleza. Normalmente un arma infalible, ahora no sirve contigo, y eso, lejos de alejarla, la activa. Porque si tú no respondes al estímulo, ella necesita subir la intensidad, y así sin darte cuenta, ya está compitiendo por tu atención. 27ª técnica, la comparación velada con una figura imaginaria. En plena conversación le dices, conozco a alguien que tiene tu misma energía, pero un poco más centrada, no sé si te gustaría. No estás atacando, no estás elogiando, estás instalando una sombra, una tercera figura imaginaria con la que ahora compite. Ella no sabe si hablar mal de esa persona, si demostrar que es mejor, si alejarse, y mientras decide, ya está atrapada en el juego. Porque la duda la empuja a sobresalir y la necesidad de validación hace el resto. 28ª técnica, el espejo invertido emocional. Ella intenta provocarte con una frase tipo, seguro tienes 1000 mujeres detrás de ti. Y tú, en lugar de negarlo, simplemente dices, eso te incomoda, le devuelves la tensión, le devuelves la sospecha, la obligas a explicar lo que ni siquiera ella tenía claro. Y ahora tú tienes el poder, porque convertiste su intento de dominio en una exposición emocional, y el que expone siempre queda en desventaja. 29ª técnica, la atención concentrada solo cuando menos lo espera. Durante una interacción, la tratas con calma, casi frialdad. Pero en un momento específico, cuando ella habla de algo íntimo, real, la miras, asientes con atención plena. Ese contraste descoloca, porque pasó de sentirte lejano a sentirte intensamente cerca por solo un segundo. Y en ese segundo sembraste un disparador emocional. Uno que la obliga a buscar más de esa atención. Y lo peor, para ella, es que tú la retiras justo después. 30ª técnica,
la pregunta que la vuelve insegura sin ofender. Siempre hablas así cuando estás nerviosa. Te pasa a menudo que necesitas controlar la conversación. Son frases suaves, disfrazadas de interés, pero que la obligan a mirarse. Y lo peor, en público. Porque si lo haces delante de otros, la presión aumenta. Y esa pequeña herida al ego la deja abierta emocionalmente. Y tú puedes entrar sin fuerza. 31ª técnica. El elogio que parece desprecio. Le dices, eres muy lista, demasiado para este tipo de conversaciones. Y luego cambias de tema. Fue una crítica, fue sarcasmo, fue un cumplido encubierto, ella no lo sabe. Y esa confusión la mantiene pensando en ti, porque necesita resolver el acertijo. Y cada minuto que invierte intentando entenderte es un minuto más cerca de desearte. 32ª técnica. El cambio de clima emocional. Hablas de forma intensa, la haces reír, generas conexión, y de pronto silencio. Cambio de expresión, te retraes, miras al vacío. Ella preguntará, ¿todo bien? Y tú respondes, sí. A veces simplemente desconecto. No diste explicación, no justificaste, solo rompiste el patrón. Y ahora ella está preocupada, quiere volver a la versión anterior de ti. Y esa búsqueda la vincula emocionalmente, porque el cerebro asocia intensidad emocional con apego. Y tú lo estás programando. 33ª técnica. El elogio privado luego de una crítica pública. En público, haces un comentario ambiguo que no la deja bien parada. Ella se queda pensando. Horas después, le escribes, sé que te exigí mucho hoy. Lo hice porque sé que puedes con eso y más. Lo que vi en ti no es común. Ahora la mueves de nuevo. La llevas del dolor al placer, y eso genera vínculo adictivo. Porque el cerebro asocia intensidad emocional con apego, y tú lo estás programando. 34ª técnica. El desapego absoluto cuando ella busca intimidad. Ella busca hablarte de algo íntimo, se abre, se muestra emocional. Y tú con calma respondes, gracias por contarlo, pero esas cosas no suelen afectarme mucho. No la ignoras, no te burlas, solo no reaccionas como ella espera. Y eso la obliga a redoblar esfuerzos, porque el sistema emocional femenino necesita reciprocidad, y tú le niegas eso, no para castigarla, sino para que entienda que tú no operas con el mismo manual, y eso la descoloca, y lo que descoloca, atrae. Cierre de sección. Estas técnicas no son caricias, no son romanticismo, son armas psicológicas, cuchillos envueltos en seda, y si sabes usarlas, no solo generas deseo, generas dependencia emocional, porque lo que toca el ego con precisión penetra más que cualquier frase bonita. El deseo femenino no nace de la adoración, nace del caos emocional bien dirigido. Y tú, ahora, eres arquitecto de ese caos. En la próxima sección vas a aprender cómo instalar fantasías sexuales sin mencionar el sexo, cómo hacer que desee probarte solo para demostrarte que no te desea, cómo convertirte en su experiencia prohibida favorita, cómo convertirte en un símbolo de deseo oculto, cómo entrar en su cuerpo a través de su mente. Pero por ahora, deja que este silencio se encargue del resto. 35ª técnica, el anclaje sensorial con frase única. No le hables todo el tiempo, di solo una frase que se le quede pegada a la piel. Por ejemplo, tu energía huele a tormenta antes de llover, no tiene sentido racional. No es un elogio directo, es una imagen sensorial, un anclaje límbico. Cada vez que huela lluvia, pensará en ti. Cada vez que se sienta eléctrica, recordará tu frase. Y tú no estarás allí, pero estarás en su cuerpo. Esa es la clave de esta sección, estar presente cuando no estás. 36ª técnica, el uso del ritmo para implantar ritmo emocional. Cuando hables, no mantengas un tono plano, modula, juega con silencios, cambia el volumen, la velocidad, las pausas. El cerebro femenino no responde al contenido solamente, responde al ritmo emocional. Y si tú sabes crear una curva emocional con tu voz, ella no recordará exactamente lo que dijiste, pero recordará cómo la hiciste sentir. Y eso es lo que se repite en la memoria,
La sensación. 37ª técnica, el uso de la metáfora erótica no explícita. No digas quiero besarte. Di, hay algo en la forma en que te expresas que hace que mis ideas se desordenen. No digas quiero acostarme contigo. Di, cada vez que hablas así, siento que se me olvidan las reglas del lenguaje. Ella sabe lo que estás diciendo, pero su mente no puede clasificarlo como vulgaridad, porque tú no invades su cuerpo, invades su contexto. Y eso es mucho más profundo. 38ª técnica, el escenario futuro narrado como posibilidad. Mientras hablas con ella, suelta algo como, imagino una noche contigo en un lugar sin relojes, donde nadie tenga que fingir nada. No estás proponiendo nada, no estás pidiendo permiso, estás pintando un paisaje. Y ese paisaje queda ahí, ella no lo responde, pero su mente lo archiva, y volverá a él cuando menos lo espere. Ese es el poder de las imágenes no solicitadas, se instalan sin resistencia. 39ª técnica, el uso del olfato como detonador emocional. Pocas cosas anclan el deseo como un olor. Usa siempre la misma fragancia, solo una que no sea invasiva, pero que marque territorio. Cuando ella te huela 1, 2, 3 veces, ese aroma quedará asociado a una sensación. Y la próxima vez que huela algo similar, en la calle, en otra persona, en una prenda, sentirá un escalofrío. Su cuerpo te recordará sin que ella lo decida. Ese es el deseo más puro, el que se activa sin voluntad. 40ª técnica, el contacto no sexual con carga sexual. No toques sus caderas, sus labios, su cuello. Toca su hombro, su antebrazo, el borde de su espalda. Tócala una sola vez, en el momento justo, con un roce breve, casi accidental. Ese toque no se interpreta como avance, pero su cuerpo lo registra, y cuando su cuerpo siente un estímulo sin categoría, lo sexualiza inconscientemente. Porque el deseo no nace del lugar que tocas, nace del lugar que no esperaba que tocaras. 41ª técnica, el mensaje post-silencio. Después de días sin hablarle, escríbele una sola frase. Hoy soñé contigo. No fue sexual, pero desperté alterado. Esa frase rompe su equilibrio, porque le das presencia, pero sin contenido. Le das insinuación, sin explicación. Y su mente completa el resto. Imaginará el sueño, imaginará tu cuerpo dormido, imaginará su presencia en tu inconsciente. Y lo que entra en el inconsciente ya no se puede sacar. 42ª técnica, el espejo emocional narrativo. Ella cuenta algo personal, no la interrumpas. Cuando termine, dile, esa historia que contaste se parece mucho a algo que soñé una vez, pero en mi versión tú no salías ilesa. Fue un cumplido, una amenaza, una metáfora, ella no lo sabe. Y esa ambigüedad emocional crea un vínculo, porque ahora sus emociones se ven reflejadas en tu mundo interno. Y tú no eres un oyente, eres un espejo alterado, uno que devuelve versiones distorsionadas, y eso excita. 43ª técnica, el acceso simbólico a su rutina. Ella te cuenta que siempre lee antes de dormir, y tú le dices, espero que lo que leas esta noche no te distraiga de recordarme. No es un mandato, no es una propuesta, es un símbolo. Acabas de entrar en su rutina, no físicamente, psicológicamente. Y cada vez que abra ese libro, tú estarás ahí entre líneas. 44ª técnica, el desencadenante musical. Descubre una canción que encaje con tu energía, no la más obvia, no la que esté de moda, una pieza única, misteriosa. En una conversación dile, si algún día necesitas recordarme, escucha esto y envíala. Cada vez que suene esa melodía, su cuerpo se tensará, porque tú serás un acorde, una vibración, un recuerdo imposible de borrar. 45ª técnica, el eco emocional en objetos. Toca un objeto frente a ella, una taza, una pluma, un anillo. Hazlo repetidamente. Luego dile, me gusta cómo se ve esto en tus manos, aunque aún no lo has tocado. Le diste propiedad simbólica. Ese objeto ya le pertenece en el plano inconsciente, y cada vez que lo vea, le recordará algo que nunca ocurrió.
Lo no vivido, cuando se instala bien, puede generar más deseo que 1000 experiencias reales. 46ª técnica. El recuerdo que no vivieron. Inventa una experiencia falsa. Dile, ¿te acuerdas de aquella tarde en que casi llovía y te reíste con los ojos cerrados? No sé por qué, pero a veces la extraño. Ella sabe que eso no pasó, pero no puede evitar sentirlo como real. Y ese recuerdo se instala como un virus. No se trata de mentir, se trata de implantar. Y los recuerdos implantados con sutileza despiertan emociones legítimas. 47ª técnica. La entrega simbólica de un objeto. Un día le das algo pequeño, una piedra, una hoja, una nota, y dices, no tiene valor, pero me lo encontré pensando en ti. Ahora no solo te recordará, tiene algo tuyo, y si lo guarda, aunque sea por cortesía, cada vez que lo vea, sentirá que ese objeto tiene energía, y esa energía es tu presencia comprimida. 48ª técnica. El uso del silencio en medio del deseo. Están a punto de besarse. Hay tensión, ella se acerca, y tú te detienes, la miras, sonríes, y dices no todavía, te conviertes en pausa, en freno, en espera, y eso eleva su ansiedad, porque lo que se frustra a tiempo, se multiplica después. 49ª técnica, la frase que la visita en sus sueños. Antes de despedirte un día, solo di, no sé si me vas a soñar esta noche, pero si lo haces, no me despiertes. Ella puede reír, puede fingir indiferencia, pero cuando cierre los ojos, su mente buscará esa imagen, y tú habrás entrado por la puerta trasera, la puerta del subconsciente. 50ª técnica, la firma energética. Haz que haya una forma tuya de decir adiós, una frase, un gesto, un tono. Por ejemplo, cuídate como si fueras mía, aunque aún no lo seas. No es posesivo, es sugestivo, es simbólico, y esa firma queda grabada. Se convierte en tu marca emocional. Cada vez que alguien más le diga adiós, sentirá que falta algo, y ese algo eres tú. Cierre de la sección. Instalar deseo no es gritarlo, es plantarlo sin que se note. Las mujeres no recuerdan al hombre que más las tocó, recuerdan al que las perturbó sin manos, al que logró dejarles un eco emocional que aparece sin ser invitado. Tú, ahora, eres ese eco, ese símbolo, esa interrupción de lo normal. Ella no te recordará como el más guapo, ni como el más simpático, te recordará como una sensación, y las sensaciones no se comparan, se repiten, se buscan, se extrañan, y cuando una mujer te extraña sin razón, cuando su cuerpo reacciona a olores, a sonidos, a gestos, ya no puede defenderse, porque ahora no eres un hombre, eres un detonante emocional. Y eso, mi querido aprendiz, es lo que ningún otro le ha dado. En la siguiente sección aprenderás cómo usar su ego sexual contra ella, cómo hacer que desee probarte solo para demostrarte que no te desea, y cómo convertirte en su experiencia prohibida favorita. Pero por ahora, que este silencio se encargue del resto. 51ª técnica, el desprecio disfrazado de análisis. Ella habla de cómo los hombres la buscan, de cómo todos caen, de cómo controla las interacciones. Tú la miras tranquilo y sueltas. Parece que te gusta hablar de eso porque, en el fondo, sientes que sin esa atención, vales menos. No lo dijiste con rabia, no lo gritaste, lo soltaste como un diagnóstico, y eso la descoloca más que 1000 insultos, porque lo que se dice sin carga emocional suena a verdad. Y nadie olvida una verdad que duele. 52ª técnica, el reto disfrazado de duda. Eres intensa, sí, pero no sé si sabrías manejarte con alguien como yo. Con esa frase no la atacas, no te colocas por encima, solo siembras una duda, y esa duda es veneno para su ego, porque ahora no estás diciendo que quieres conquistarla, estás diciendo que quizá no esté a tu nivel. Y eso no solo la enciende, la vuelve reactiva, y si una mujer necesita demostrarse a ti, entonces ya no eres objetivo, eres reto. 53ª técnica, la inversión del impulso sexual. Ella se te insinúa, juega con el doble sentido, provoca. Y tú, en vez de responder con deseo, respondes con ironía,
Tu mente es mucho más interesante que tu cuerpo cuando no intentas seducir, no la rechazaste, solo le quitaste el control del juego. Y eso, en mujeres que están acostumbradas a dominar desde lo sexual, es una derrota simbólica. Y el deseo, en ese contexto, no se apaga, se intensifica. 54ª técnica, el elogio que suena a advertencia. Me gusta la forma en que tomas el control, aunque no estoy seguro de que sepas qué hacer si alguien no te lo cede. Ella se queda en silencio. Esa frase no es rechazo, es espejo. Le estás diciendo, te admiro, pero no te necesito. Y al mismo tiempo, si quieres dominarme, tendrás que inventar un nuevo método. Esa combinación de admiración-advertencia convierte el deseo en guerra. Y esa guerra la excita. 55ª técnica, el uso del cuerpo como amenaza latente. En lugar de acercarte con deseo, acércate con calma, con control, con ese tipo de energía que parece sexual pero no lo es. Ella lo siente, sabe que si quisieras podrías arrasar, pero no lo haces. Y ese poder contenido genera una tensión brutal, porque no se trata de lo que haces, se trata de lo que no haces. Todavía. 56ª técnica, el comentario que la obliga a probarte. Ella dice algo provocador, algo desafiante. Tú la miras, sonríes levemente y dices, todos intentan impactarme así. A veces funciona, pero tú no sé si tienes lo necesario. No estás atacando, estás dejando la puerta entreabierta, le das espacio para demostrar, para justificar, para entrar en tu mundo bajo tus condiciones, y si entra, ya perdiste el control, porque ahora lo tiene ella, pero tú lo diseñaste. 57ª técnica, la escena interrumpida. Están solos, ella se acerca, hay tensión. Tú te acercas, la miras, y antes de que pase algo, te alejas. Dices, podríamos, pero no quiero que pienses que eres especial. Esa frase la incendia. Porque en ese momento ella se sentía única, y tú se lo quitaste. Ahora necesita recuperar esa posición, y hará lo que sea para merecer ese momento de nuevo. 58ª técnica, el relato de una conquista pasada, invertido. Hablas de una mujer que era intensa, atractiva, salvaje, pero que terminó decepcionándote. Y no lo dices con desprecio, lo dices con nostalgia calma. Ella escucha. Y en su mente se activa el mecanismo, yo no voy a fallar donde otras fallaron. No se lo pediste, no la comparaste, pero instalaste la historia. Y ahora ella está compitiendo con un fantasma. Ya sabes lo esencial, ya tienes las herramientas. Ahora debes comprender la verdad más incómoda. El deseo no es amor, no es ternura, no es conexión, es dominación emocional. Y dominar emocionalmente no se trata de maldad. Se trata de comprender el juego antes que los demás. Las mujeres viven de microvalidaciones. Cada like, cada mensaje, cada mirada en la calle, cada te ves increíble que recibe a diario. Eso las alimenta, eso las empodera, eso las hace sentir diosas hasta que llega alguien que no les da nada. Y ese vacío, ese silencio, ese no sutil, vale más que 1000 aplausos. Esa es tu función ahora. Ser el único hombre que no intenta impresionarla, ser el único que no necesita nada de ella, ser el espejo que no la adula sino que la fractura, porque cuando una mujer hermosa es admirada, se siente cómoda, pero cuando es desafiada, se siente viva, y en ese punto exacto, donde ya no puede controlarte, donde sus trucos no funcionan, donde tú no caes, ella empieza a imaginarte. Y lo que se imagina excita más que lo que se toca. Cada frase que has aprendido, cada técnica que ahora conoces, es parte de un mapa, un camino diseñado no para conquistar, sino para instalarte en su inconsciente. Recuerda esto, el deseo que se verbaliza demasiado, se diluye, el deseo que se administra con escasez, se intensifica, el deseo que se mezcla con duda, se vuelve adictivo. ¿Quieres saber cuándo lograste dominar su mente? Cuando ella te desea y no lo dice, cuando inventa excusas para verte, cuando actúa molesta pero no se aleja, cuando sueña contigo y odia haberlo hecho. Ahí, exactamente ahí, eres su tormenta emocional. Pero este poder tiene un precio,
Y ese precio es el desapego. No puedes ser un seductor emocional si tú también te rompes. Debes ser roca, ser sombra, ser símbolo. El símbolo no se deforma, el símbolo no ruega, el símbolo se queda quieto, y es el mundo el que gira a su alrededor. Cada mujer que intente dominarte debe encontrar un muro suave, elegante, pero infranqueable. Y si tú te conviertes en ese muro, ellas van a chocar, van a probarlo, van a buscar grietas, y en ese proceso van a empezar a desear ser aceptadas por ti. Ese es el secreto final. No se trata de que tú quieras estar con ellas, se trata de que ellas sientan que necesitan tu aceptación. Y ahí, en ese momento, has ganado, no porque la conquistaste, sino porque ella se conquistó a sí misma por ti. Ahora bien, usa este poder con inteligencia, no para jugar, no para dañar, sino para entender que el amor verdadero no nace del exceso, nace de la tensión, de la ausencia precisa, del toque incompleto, del casi que nunca se convierte en todo. La próxima vez que hables con una mujer, recuerda esto: no tienes que gustarle, no tienes que impresionarla, no tienes que validarla, solo tienes que ser una experiencia que no pueda clasificar, un hombre que no encaje en su archivo mental, un evento que no se repita con nadie más. Y si logras eso, si logras que ella piense en ti cuando está con otros, cuando duerme, cuando se ríe, cuando se toca, entonces no fuiste una conversación, no fuiste una cita, fuiste una herida deliciosa, una anomalía emocional. Y nadie olvida las anomalías, las coleccionan, las ocultan, las desean en secreto. Así que aquí termina tu entrenamiento, pero comienza tu práctica. No lo cuentes, no lo expliques, no lo enseñes, solo camina con este conocimiento y deja que el mundo reaccione a ti sin saber por qué. Y si esto te cambió la manera de mirar a las mujeres, de entender el deseo y de verte a ti mismo como un símbolo, suscríbete, comparte este video. Y recuerda, los hombres que entienden esto no compiten, no conquistan, gobiernan. Nos vemos en el siguiente video.